El acuerdo es bueno desde el punto de vista que vos acordaste con los tres fondos más importantes de privados. BlackRock estaba re fuerte, que no quería arreglar nada, y finalmente hoy estás arreglando. ¿Qué hizo? Se cedió por un lado, se cedió por el otro. Argentina cedió en el monto también. Si Argentina creo que pedía algo de, la propuesta de Argentina era algo de 53.000 millones, y finalmente se llegó a un poco menos de 55, o sea que en ese monto no estamos hablando. Se dio las fechas de pago de los nuevos bonos de capital, se adelantaron, o sea, enero y junio, cuando la otra era marzo y septiembre, creo. Y por otro lado logró un aplazamiento de los nuevos bonos para pagar los intereses. O sea, por un lado se dio, por otro... Acá hubo una compensación, o sea, yo creo que los fondos lo que dijeron entre cero y nada, vamos para adelante. Y trataron de pinchar hasta sacar lo mejor que pudieron. ¿Cómo afecta esto? A ver, yo siempre digo lo mismo, no soy economista, pero la negociación de la deuda es un efecto macroeconómico. Esta es la realidad. Si vos me decís, ¿van a venir inversiones? No van a venir inversiones. Pero te permiten entrar en default. Y te permiten una mejor negociación con el Fondo Monetario, que yo creo que está ya renegociada y estaban esperando cerrar esto. Te va a cambiar el mercado interno, pero va a cambiar, como te digo yo, a nivel macroeconómico. O sea, las acciones y los bonos van a subir, el riesgo país va a bajar. Pero en el bolsillo, porque en eso cabe el mejor ejemplo que pasó pasadas horas nada más, que fue con el dólar blue, que cayó, tengo entendido que unos 8 pesos inmediatamente, pero que al día de ayer esto ya prácticamente se había recuperado. Es que internamente no tenés un efecto. Esto tenés un efecto hacia afuera, digamos. Tenés un efecto hacia el gran movilizador del sistema financiero. En el bolsillo de la gente, cero. O sea, sí, a ver, no haber caído en default es un tema interesante. Empezar a negociar con el Fondo Monetario, y bueno, muchachos, empecemos a negociar con el Fondo Monetario, pero teniendo determinadas pautas. No volvamos a las recetas del fondo con déficit, hay que reducir el déficit, hay que bajar esto, hay que bajar lo otro, porque sabemos que no ha dado resultado. Entonces, que hay que reducir el déficit, hay que reducir el déficit. Ahora, todos los gobiernos siempre atacan al más débil, siempre. Yo lo que digo es, el déficit se compone de los gastos y de los ingresos. Yo ya te lo dije a vos varias veces, yo creo que los ingresos no son los correctos. Yo creo que en un sector de la economía muy alto hay un gran elevado porcentaje de evasión. El otro día estaba escuchando cómo salimos de la pandemia. Entonces un señor dijo, un economista dijo, el motor tiene que ser la obra pública. No, el motor tiene que ser el agro, el agroindustria y todo lo demás. ¿Por qué? Porque somos un país primario, ¿verdad? Ahora, tenemos que hacer un plan para reactivar todo esto, pero nunca olvidarnos que existe una función en el Estado que se tiene que cumplir, que es el control. Yo te lo dije a vos alguna que otra vez y se salió a la luz con Vicentín. Vicentín exportaba por Uruguay granos que se producían en Argentina. ¿Por qué? Porque pasaban la frontera, no tenía que pagar retenciones y demás, ¿sí? Bueno, si vos sabés que el agro está con ese problema y las retenciones son muy elevadas, haz un acuerdo. Te bajo el 50% de las retenciones, eso sí. Una vez que exportaste tenés 180 días para ingresar las divisas. Si no lo haces te pongo una multa de 1,5 veces el monto de la exportación. Entonces yo dejo de ingresar a las arcas el 50% de las retenciones, pero me vienen los dólares. El presidente hasta ahora no habló de ningún proyecto. O sea, lo único que se sabe hablar es del tema de la cuarentena, la pandemia y todo lo demás. O
sea, proyecto económico, se sabe que ellos están, por lo que dijo él, elaborando un plan para poder salir de esto. Vos tenés actividades que están muertas. Bueno, tenés que armar dentro de ese plan cómo vas a desarrollar esas actividades, ¿sí? A mí me da la impresión que ya se tendría que estar trabajando en algo como para poder reactivar todo esto, me parece. ¿Crees que ayude la posibilidad del procrear ahora? No sé, hay que ver a quién se lo dan, ¿viste? Es un tema, en todo lo que son esos sistemas hay que tener un control muy específico, ¿viste? Esta es la realidad. Yo entiendo que, primero entiendo que el gobierno está emitiendo cualquier cantidad. ¿Está emitiendo para generar empleo o no? Está emitiendo para ayudar. Esta es la realidad. Entonces, el programa o el plan que ellos deberían estar tratando es, bueno, yo voy a emitir. ¿Cómo voy a generar empleo? Porque hoy lo que se ha perdido es una gran cantidad de empleo. Entonces, hacia eso tiene que apuntar el proyecto que pueda tener. Por otra parte, creo que hay medidas que se siguen tomando y me parece que ya a lo largo de casi 5 meses. Y ayer con 7.000 y pico de casos. Quiere decir, las medidas que tomaste no dieron resultado. ¿Sí? Entonces ahora tenés que entrar en una segunda fase. La segunda fase, que tendría que haber sido la primera fase, que lo han hecho muchos países, ¿sí? Es decir, mire señores, los que se tienen que cuidar son ustedes. Yo lo que tengo que proveerles es un buen sistema sanitario. ¿Sí? Pero el que tiene que cuidarse es usted. Entonces, una de las cosas que yo siempre digo, Córdoba, San Luis, Mendoza, lo que vos quieras, sabés que tenés el turismo destruido, abrí el turismo interno. Abrí el turismo interno. ¿Por qué? Porque las economías regionales tienen que seguir adelante y el turismo es uno de los servicios o uno de los sectores que más plata le trae a un país. Fíjate Europa abrió, tuvo rebrote, pero asumió el rebrote, porque si no tenía una pérdida enorme en una alta temporada. Entonces, la realidad es que las cosas se hicieron mal desde el inicio, a mi manera de entender, ya lo comenté. Se tendría que haber cerrado todo en una línea que abarcara los grandes aeropuertos internacionales y toda gendarmería en la frontera y poner una valla y decir de acá no salís. Si vos tenés Ezeiza, ponés una valla y le decís la cuarentena la vas a hacer acá, no hubiera entrado a la ciudad de Buenos Aires ni a la provincia. Entonces se hizo mal desde el inicio, ¿sí? Llegaste a un punto de 5 meses que no solamente estás atacando la parte psicológica de la persona, sino que estás atacando el bolsillo. Y mal. Entonces, si estás atacando el bolsillo y mal, tenés que empezar a reflexionar.